compañeros tocábamos en la página de los recuerdos a muchos camaradas. Camaradas me acercó un pequeño libro histórico sobre los magnicidios en el Perú, presidentes, que estaba escrito por el hijo de Apolinario Rojas. Un líder realmente bastante mayor, lo conocimos en plena lucha, fiel, constante, muy pegado a sus ideas, vivió efectivamente siempre con la bandera del socialismo. Ha hablado de Babilón, mucha Orihuela, ¿no? Conocíamos, por supuesto, ¿cómo no conocemos? O a Enrique Pastor, que acaba de partir a la eternidad. Ha hablado también, yo decía, ¿de quién estaba hablando? Y después parecía que estaba hablando de mí. Dijo, dirigente histórico, no sé cuánto. Bueno, cuando se habla pues de histórico, siempre se tiene la idea de alguien que o está ya doblando la esquina o está en silla de ruedas. Lo que pasa es que nosotros abrazamos las ideas del socialismo muy jóvenes, del colegio. Y muy joven asumimos la responsabilidad de conducir el sindicato histórico de los maestros en SUTEF. Tenía apenas 25 años, que ya no volverán, por supuesto, ¿no? Y me tocó suceder a Horacio Ceballos, tremendo reto, efectivamente, que había que dar la talla. Pero el tema no es de individuos, lo es seguramente, es sobre todo de ideas, de concepción, de articulación, de equipo. Y eso es lo que efectivamente siempre hemos llevado con nosotros. Hoy yo quiero saludarlos a ustedes porque estuvimos en algún momento, supimos de la lucha, de cómo se instaló esta pujante comunidad autogestionaria, ¿no es cierto? Siempre hemos estado de una u otra manera no solamente informados, sino a veces hemos participado en la lucha, conocemos de muy cerca cómo se han forjado, cómo se han templado en la batalla una comunidad como esta. Es un aspecto importante que quería decirles, pero hoy nos trae y nos han encargado algo que creo que es muy importante y ojalá que pueda, ¿no?, colmar la expectativa que esta reunión ha generado. Hoy se habla de una nueva constitución, ¿ya?, un lugar común, ¿es así? Pero para hablar por qué nosotros consideramos que es conveniente, necesario, es imperativo para dar una salida a esta enorme crisis que estamos padeciendo, en particular una nueva constitución, es conveniente primero que recordemos qué país tenemos. ¿Qué país tenemos? Muy pronto se dice vamos a celebrar el bicentenario de la independencia. Son 200 años. ¿Y qué país tenemos? ¿Hacia dónde va este país? ¿Qué rumbo? ¿Qué rumbo tiene el país? ¿Quién sabe? A ver, ¿hacia dónde vamos? Por ahí tenemos que empezar. Por ahí tenemos que empezar. Pablo Macera dijo alguna oportunidad que apenas pasaron algunas semanas de la proclamación de la independencia cuando la gran mayoría de indígenas o indios o mestizos o criollos muy pobres y negros cayeron en la cuenta que para ellos nada había cambiado. En el fondo nada había cambiado. Continuaba en esencia más de lo mismo. ¿Qué había ocurrido? Y ahí el problema. Mariátegui y también el cielo antiguo Basadre dicen que nuestra república tuvo un origen, un inicio trágico. ¿Cuál fue el inicio trágico? Que quienes usufructuaron la guerra de la independencia fueron los hijos de los encomenderos. ¿Qué significa? ¿Quiénes eran los encomenderos?
eran los hijos de quienes manejaban pues el país, de los españoles aquí afincados en nuestra patria, y eran los que manejaban absolutamente todo. Ellos no tenían una visión de país, los hijos de los encomenderos, no tenían un proyecto de país, no lo tenían. Simplemente aspiraban ¿a qué? A reemplazar a los españoles para ellos seguir haciendo lo mismo que hacían los españoles. Ese es el problema de fondo. Y por eso ustedes verán que su única aspiración era hacerse del poder para usufructuarlo, para dilapidarlo, para saquearlo. Eso era. Nunca se trazaron una visión del país que querían construir, a diferencia de otros, de los otros países que habían tenido sus revoluciones, ¿no es cierto?, en Europa y también en Norteamérica, etcétera, etcétera, incluso aquí en América Latina. Aquí en el país, quienes se ocuparon en el poder nunca tuvieron un proyecto del país, es decir, un proyecto nacional que articule al conjunto de la sociedad y haga que efectivamente se construya una institucionalidad democrática, una institucionalidad económica, una articulación cultural, nada. Siguió esto así. Y por eso ustedes han visto de que durante muchos años una etapa de interinaje militar. Eran los militares los que efectivamente manejaban el país y manejaban el país en las primeras décadas, ¿sí? Y de ahí viene el militarismo muy acelerado en nuestra patria, porque muchos militares ahora están de capa caída, algunos, no sé, el militarismo, pero siempre ha sido así, ha venido por oleadas. Siempre creyeron que el último galón de su carrera no era ser general, sino ser presidente. Y la sociedad se acostumbró a eso. Por eso las constituciones que hemos tenido siempre decían que las Fuerzas Armadas, las fuerzas militares, eran ¿qué cosa? Instituciones tutelares de la patria, o sea, ejercían tutela. ¿Cierto? Lógico. Es decir, nosotros los civiles eran dependientes de ellos, ellos nos estaban vigilando, no, ¿por qué camino íbamos a ir? Instituciones tutelares. El militarismo siempre ha estado. Por eso siempre, hasta ahora, uno saca la cuenta, hay más años que nos han guardado militares, ¿no es cierto?, o dictaduras cívico-militares, o autoritarismo completamente venido a menos. Pero ¿qué país tenemos entonces si no sabemos el rumbo? Los chilenos desde 1837 tienen un proyecto de país. ¿Qué cosa une a todos los chilenos? De todos los partidos, de todas las edades. Chile, país hegemónico. Chile, país líder en América Latina. Ese es el problema, ese. Se sienten superiores por encima del resto. No es casual que Pinochet haya dicho que más temprano que tarde, ¿no es cierto?, eso de Arequipa, el altiplano y todo lo demás tenía que venir para este lado. Eso une a los chilenos. Es una función transversal, es un país de ese tipo, hegemónico en todo sentido de la palabra. Y cuando se tiene proyecto, no es una cuestión de 10 años, de 5 años, de un gobierno, sino de décadas e incluso siglos. Hoy los chilenos, ¿cómo están aquí en nuestro país? Yo les pregunto. ¿Ganado terreno? La luz propia de los chilenos, ¿cierto? Ese es parte de un proyecto. Los ecuatorianos siempre trazaron un proyecto de país. ¿Cuál? Ecuador, país amazónico. Y digan si no han avanzado. Digan si no han avanzado. Se dice que el 40 y tanto le ganamos la guerra a los ecuatorianos, ¿no? ¿Sí o no? Pero perdimos territorio. Perdimos territorio. ¿Qué pasó con ese tratado de Río de Janeiro? ¿Quién empujó eso? Fueron los norteamericanos. Y el territorio que perdimos, habiendo ganado la guerra, es el territorio más rico en petróleo que tiene Ecuador. Más allá del cordillera del Cóndor, del otro lado, el territorio que se llama Sucumbia. Mírenlo. ¿Qué gobiernos hemos tenido? Absolutamente, no solamente ha venido a menos, sino que solamente le preocupaba el asunto de depredar el Estado. Lo de Leticia y todo el mundo ustedes lo conocen. ¿Alguna vez hemos tenido nosotros una guerra con Brasil? No, nunca hemos tenido, ¿no? Pero cuando se instaló la República, el mapa era gordito. No tenía esa cintura de avispa que tiene ahora. ¿Cómo hemos perdido tanto territorio? ¿Por qué? El centralismo,
las fuerzas dominantes nunca se han preocupado ni siquiera por ni siquiera el territorio nacional. Lo que han hecho los brasileños es empujar simplemente la frontera porque es tierra de nadie o no. Ese ha sido. Ahí vemos hemos tenido periodos, se dice, de bonanza, ¿no es cierto? Tremenda bonanza. Por ejemplo, el guano y el salitre. Y la pregunta es, como dice el muchacho, ¿quién se la llevó? Y encima, después de la guerra con Chile, ¿no es cierto?, salimos debiendo la deuda de la guerra, y no solamente la deuda al contrario, a la casa Dreyfus, ¿no? Ellos se llevaron todo el guano y finalmente le diríamos, ¿quién hizo ese tipo de contrato? Gobiernos entreguistas. No tuvimos proyecto de país. Aquí, en este librito, habla de José Pardo, ¿cierto? José Pardo lo asesinaron, ¿por qué? Porque quiso hacer una revolución, ¿no es cierto?, un país donde se instale una clase que efectivamente sea constructora, conductora, dirigente, una clase, lo que en Europa ya existía, la burguesía. No duró nada, lo asesinaron. El otro proyecto de país es la de Velasco, evidentemente, ustedes saben qué tema. Lo demás, ¿qué cosa? Solamente auparse por 4, luego 5 años, ¿y qué queda? El que viene detrás del gobierno que se retira empieza otra vez. Hoy, ¿cómo estamos para ahorrar? Luego vino la etapa del caucho, luego de la pesca, ¿no? Primeros del Perú, primeros en productores de harina de pescado. Sí, pues, es una vergüenza. Primeros en producción de harina de pescado y primero también en anemia y en pobreza, ¿no es cierto? Y en hambre también. ¿Qué país se puede dar esos lujos de quemar el pescado? A ver, y venderlo, ¿no es cierto? ¿Para qué? ¿Para qué? Ese tipo, eso es lo que tenemos ahora. Ahora hablan algunos de la confía y todo lo demás. El Perú, ¿cuál es su proyecto? Perú, país minero. La pregunta es, ¿qué país minero? El país primario exportador. Hemos regresado, lo que habíamos empezado del 70 para adelante, ha regresionado completamente. Ahí conversábamos con compañeros, me hacían una entrevista. ¿Dónde están los sindicatos? ¿Dónde van a estar si no hay ni centro de trabajo? Pues no han cerrado la fábrica en la que deben entrar. Y la avenida Venezuela y todo lo demás, si no hay centro de trabajo, no hay pues sindicatos. ¿Dónde está la famosa cita del empleado público? ¿No lo votaron a todos para hacer los servicios? ¿Y dónde se fueron a trabajar? A la calle, a trabajar como ambulantes o como taxistas. Y el que trabaja individualmente, su conciencia también es individualista, ya no es colectiva, ya no es asociativa. Todo eso tenemos que verlo. 200 años y seguimos siendo un país primario exportador tal como nos impuso la colonia. Está el problema. De tal manera que ahora bajan los precios en el extranjero y ya estamos entrando a un periodo de crisis. No hay soberanía, no hay independencia, no hay un proyecto efectivamente de desarrollo, no lo hay. Pero es un país un poco curioso. Miren, vamos a cumplir 200 años. ¿Cuántas constituciones tiene nuestro país? 12 constituciones en 200 años, más 7 estatutos de gobierno, que es lo mismo, 19. Es decir, cada 10 años. ¿Qué país es eso? Ese es un récord de la tontería. Ese es un problema que hay que tener. Miren, hemos tenido 143 universidades, ¿no? 143 universidades, sin contar sus filiales, ¿no? ¿Cuántos institutos superiores? Ni el ministerio sabe cuántos. Un turista que quiere venir al Perú averigua este país, miren, 143 universidades, un sinfín de institutos superiores. Uy, a los peruanos les debe estar chorreando la cultura por las orejas. ¿Es cierto? ¿Cómo está la cultura? ¿Cómo está la educación? Una noche nos acostamos teniendo 24 departamentos. Al día siguiente, por decreto, ¿no es cierto?, se convirtieron en regiones. Esa es descentralización. ¿Ese es democratizar el poder o es tasajear el poder? La descentralización es integración de amplios espacios geográficos, políticos, culturales, productivos, acuíferos y viales. Aquí no, cada uno agarró su lote, ¿o no? ¿Y se ha descentralizado realmente el país?
Al contrario, se ha dispersado más, se ha fraccionado y el centralismo sigue metido ahí. ¿O no? ¿O no tienen que hacer cola en el Ministerio de Economía los famosos presidentes regionales para estar pidiéndole por favor que aquí le resuelvan sus problemas de allá? El país que tenemos, todo eso. Aquí hay muchos maestros como yo. ¿Cuántas reformas o leyes que tienen ese mismo carácter de educación? Hay 22. 22 entre reformas o leyes que tenían esa misma categoría. ¿Y cómo anda la educación en general? A ver, problema. ¿Cómo andan las instituciones básicas del Estado? Ya estamos entrando en el tema, pero tenemos este tipo de problemas. ¿Cómo andan las instituciones básicas? ¿Cuáles son los soportes, los pilares de la institucionalidad de nuestro país, del Estado y el régimen del Estado? ¿Cómo anda ese poder legislativo que siempre le llaman el primer poder del Estado? ¿Cómo anda ese Congreso legislativo? ¿Quién cree en él? ¿Cómo anda el Ejecutivo? Es decir, que el Ejecutivo no solamente es el Consejo de Ministros y su presidente, el presidente de la República. Tiene que ver con todos los ministerios y todo lo demás, totalmente devaluados. Hoy se levantan, mañana se caen. La incertidumbre está matando pues, a la población. Estamos en una situación bien complicada. ¿Cómo anda el Poder Judicial? A ver, ¿cómo anda el Poder Judicial? Y aquí viene la cuestión. ¿Creen ustedes, amigos, de que tener a 5 presidentes uno tras otro, los últimos, metidos hasta acá en el lodo de la corrupción, sea algo bonito? Es una cuestión trágica. Que los principales referentes políticos, ¿no?, de un país estén metidos en eso, es una tragedia. Quiere decir, ¿hasta dónde está la crisis en nuestro país? Si son los principales referentes, lo que efectivamente irradian algunas, no solamente ideas y discursos, sino ejemplos, digan ustedes si eso no es una enseñanza macabra y perversa para los de abajo. Si ellos roban y a veces no les pasa nada, yo también hago lo mismo. ¿Cómo andan los gobiernos regionales? ¿Cómo andan los gobiernos municipales? Oigan, uno abre las páginas, detenido, perseguido, ¿no?, enjuiciado y todo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha acelerado este asunto? Ahí viene el problema. Nosotros decimos que hay una crisis endémica permanente que viene de las raíces mismas de la República. No hay proyecto nacional y todo lo demás. ¿No es cierto? Los gobernantes no miran el largo plazo, no miran el horizonte, ni siquiera el mediano plazo, ven simplemente el momento, el día, ¿no? Y se le acaba la cuerda de los 4 o 5 años, y ahí pues hay un viejo dicho que dice: aprovecha gaviota que de esta no hay otra, ¿no? Entonces ahí pues, alarga las uñas y todo lo demás, y ya, ¿cómo estamos? Un país que tenemos de todo, ahí hay hasta canciones, ¿no? En costa, sierra y selva, un país recontra rico, pero ¿dónde está la riqueza? ¿Quién se la lleva? Todo lo demás. Se dice que hay crecimiento, que aquí le habrán crecido la billetera a otro, pero a la población lo único que se le ha crecido, ¿qué cosas? El hambre, la ansiedad, ¿qué cosas? La angustia. Estado. ¿Qué estado tenemos de conjunto? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha agravado eso? Miren ustedes. Y ahí viene el tema. La Constitución del 93 precariza el rol del Estado, que era precario. Lo hace un Estado segundón, un Estado subsidiario, artículo 60 de la Constitución. Se ha estado peleando por el tema de los peajes, ¿no es cierto? Abajo el peaje, el actual alcalde dijo: el lunes nos reunimos y lo traemos abajo el peaje, y después dijo: no, todavía no se puede. ¿Y saben por qué? Porque hay un artículo en la Constitución, que es el 62, de los contratos leyes. No se puede desatar así nomás, ¿no? Y dice contrato ley, artículo el segundo párrafo del artículo 62, los contratos, son contratos ley. No se puede resolver o disolver un contrato unilateralmente, salvo que efectivamente hay un arbitraje hasta internacional y ahí pierde. Todo eso es ahí en la Constitución
Constitución hay muchas cosas. Hablamos de tantas universidades, tantos colegios, todo lo demás, como está la educación. Miren ustedes la Constitución del artículo 13 al 17, y ahí está el Cordero. Digan, ¿los colegios particulares cobran o no? Pues las universidades particulares cobran o no. ¿Sí o no? No dan gratis, ¿no es cierto? ¿Es un negocio o no es un negocio? ¿Debiera pagar impuestos o no? ¿Pero no lo pagan? Y encima dice la propia Constitución que están liberados de todo eso. Y encima dice que para poder equilibrar no sé cuánto por aquí, el Estado subsidiará a los negocios particulares. Estamos entonces en una situación un poco complicada. Los trabajadores de salud igual. Hoy ya se impuso un mecanismo que se llama relación público-privada, que es el negocio más desvergonzado que puede haber. Se asocia un privado con una dependencia pública del Estado. Gana, ya sabes qué va a ganar, ¿no? Porque eso ya ustedes saben cómo se hacen esas cosas. Y el ganador ni siquiera pone su dinero para empezar. Y lo primero que hace es pedir un adelanto al Estado. Con la propia plata del Estado, gana él y finalmente se queda con el Estado más del bien. Eso está ahí impuesto. Si hablamos también del tema hasta de las tierras, Seriasa y todo lo demás, antes se decía en la Constitución 79, las tierras abandonadas, ¿cierto? El Estado la recupera para entregársela a la comunidad. Hoy no, dice la recupera para ponerla en subasta. Es distinto, no es distinto. Miren, ¿qué cosa se hizo con la Constitución del 93? Se dijo, ya tienen menos artículos que la del 79, es mejor, porque tenían menos artículos. Pero es tramposo, si uno lee las dos constituciones, va a ver que muchos de los artículos lo que han hecho es juntarse. Y lo que han hecho es cambiar lo que conviene, les convenía a los predicadores del modelo de la privatización. Cambiaron exactamente el rol del Estado, por eso lo cambiaron. El rol del Estado, lo cambiaron. El capítulo del trabajo ahora está reclamando, ¿qué cosa? Recuperación de derecho a todo. Miren la Constitución. Ya no es el trabajo la principal fuente de riqueza, sino en la inversión y no sé cuántas. Es al revés, exactamente al revés. En el tema de la economía, igual. Basta leer la cuestión del capítulo de economía y verán ustedes que todo se lo lleva el negocio y el otro efectivamente le deja lo que pueda quedar para la población. Si uno mira el tema, hasta el tema de la constitución del Congreso, hoy muy rápidamente lo vamos a ver, también está ahí. Ellos cambiaron, el fujimorismo cambió solamente los capítulos que le correspondían. Lo demás lo ha copiado o lo ha fusionado. Cambia los ejes, lo fundamental, y cambió absolutamente todo, pues, completamente todo. Veamos ese asunto. Por ejemplo, le pongo un ejemplo muy concreto. En la Constitución del 79 decía que ningún foráneo, ningún extranjero podía tener negocios, fábricas y cosas por el estilo a 50 kilómetros ¿no? de distancia de la frontera. En caso excepcional decía tendrá que haber una ley orgánica, que era otra cosa. Y nunca la hubo porque era muy difícil de cargar. Hoy no, dice exactamente, ningún extranjero podrá tener nada, una propiedad, sino dentro de los 50 kilómetros de la frontera, dice exactamente, pero dice, la excepción se dará por un decreto supremo. Miren, decreto supremo es otra cosa, ¿o no, maestro? Decreto supremo lo hace el Ejecutivo, ahí nomás, ahí entre ellos, aquí, a beneficiar. Por eso ocurrió problemas en Tacna, está en la frontera del norte, con los proyectos mineros, etcétera, etcétera. Por decreto supremo, digan si por ahí no ha corrido no, la podredumbre ni la corrupción. Por eso, yo creo que es sumamente importante hablarles de esta manera. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo en los últimos años? Hay una presión enorme en la población, intuye que efectivamente hay algunos remedios muy epidérmicos, muy superficiales, importantes, pero la fiebre sigue, la infección sigue por dentro, ¿no? Tal vez la explosión de la crisis se ha dado con la cuestión de la corrupción y los cuellos blancos y otra cosa más, pero eso ya venía acumulándose como
una tetera que va hirviendo y ha hecho volar, ¿no?, la tapa, ¿no es cierto? Ese es el tema. Pero qué cosa, qué más. Miren ustedes las grandes marchas que han habido contra la corrupción, que Econobá y todo lo demás. Cómo ha ido agarrando terreno el tema de una nueva constitución. Algunos ya intuyen lo que efectivamente hay que cambiar. Es la constitución, que es la matriz política y jurídica de todo este desmadre. De un Estado que no controla, de un Estado que no cuida, de un Estado que propicia los negocios particulares, de un Estado que abre la puerta de par en par a la corrupción, etc., y a la impunidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Miren ustedes, hoy se nos plantea un paquete de reformas, ¿no? La Constitución del 93 ya ha tenido 23 reformas, no fundamentales, sino algunas cuestiones puntuales. La reforma que están planteando ahora, hay un problema de fondo. Nosotros hablamos que ahora se ha impuesto un modelo, el famoso modelo neoliberal. Y algunos creen que el modelo neoliberal es únicamente un asunto económico. No es solamente un asunto económico. Es una propuesta integral. Es ideas. Son valores. Es una forma de conducir políticamente. Miren, es una forma también, ¿no es cierto?, de organizar la gente. La idea fundamental, de los valores fundamentales de este modelo, ¿cuál es? El modelo no nace del aire, es una expresión del sistema capitalista. Y el sistema capitalista, ¿cuál es su trama fundamental? Es el individualismo, es el egoísmo, el aprovechamiento, ¿no es cierto?, de los intereses globales para uso personal o de pandilla. Es al revés. Es el problema, es el individualismo, es el egoísmo atroz, porque es la aspiración de la máxima acumulación en función de individuos o de pandillas. Es la utilización del conjunto en beneficio de individuos o de pandillas. Es al revés. Debilita el sentido colectivo de la vida, debilita el sentido mancomunado de la gestión, y todo se centra en el individuo. Es el pragmatismo, esa es la utilización perversa, ¿no es cierto?, de lo demás en función de intereses particulares. La filosofía pragmática no es nueva, no digo sentido práctico es ser directo, ¿no es cierto?, sin muchos recovecos, ¿sí?, dejarse entender fácilmente, es un sentido práctico, no del pragmatismo. Hace muchos siglos existió un consejero de moda en los castillos de Europa, que se llamaba Nicolás Maquiavelo. ¿Y cuál era su trama de este sujeto? ¿Saben cuál era? Daba consejos a los reyes o que aspiraban a ser los gobernantes de cómo llegar al poder o cómo mantenerse en el poder. Nada más. Cómo llegar al poder o cómo mantenerse en el poder. Dijo, para cómo llegar al poder y cómo mantenerse, ahí no hay escrúpulos, ahí no hay valores, ahí no hay contemplaciones, ahí no hay familia, no hay amigos, no hay nada, no hay lealtad, no hay nada. Utiliza cualquier medio con tal de conseguir tu objetivo. El fin justifica los medios. Eso es lo que ahora se ha impuesto, ¿cierto? Eso es lo que se ha impuesto y lo que está en la sociedad. Este sentido individualista de utilización de los más para beneficiar a los menos, así a fuerza, ha llegado a la disgregación social también, al debilitamiento del sentido común y el sentido mancomunado del accionar. La gente cada día afirma más esa frase de cada cual baila con su pañuelo. Uno ya habla del sentido común, de beneficio. No, yo veo mis cosas, no, yo no me meto. La política, ¿en qué la han convertido ahora? ¿En un artículo de qué? Un artículo de vitrina, un artículo comercial. Está en el mercado, la política. Los políticos también, y a todos nos meten en el mismo saco. ¿O no es así? Lógico. Miren ahora, uno levanta una piedra y encuentra un partido, pero un partido con dueño. ¿No es cierto? Que levantamos una piedra y encontramos un candidato. ¿Y un candidato con quién? Con su financista al costado. ¿No? Yo te financio, pero después ya tú sabes cómo es.
Por eso hacen cola ahora en la fiscalía, todos estos arañas ahí del sector público. Eso se ha convertido la política no en el arte, ¿no es cierto? Y ni la ciencia de gobernar en función del interés público. No, no, no. Ahora se ha convertido en la palanca, en la llave, la pata de cabra, como dicen, no, falsa, la llave falsa. ¿Para qué? Para depredar los fondos públicos. Los partidos se han convertido también en la mayoría en eso, ¿o no? Miren pues, como tiemblan muchos congresistas ahora, con la validación no judicial de Odebrecht con la fiscalía. ¿Por qué? Porque ya se sabe que hay una retahíla de congresistas que han sido elegidos, que han sido, su campaña ha sido subvencionada por esos intereses. Y algunos que no han salido elegidos también están en la lista. Y por eso no quieren efectivamente que se siga levantando la alfombra. Entonces, se ha convertido eso en un vulgar negocio. La política ya no es el arte, pues, ¿no?, de trabajar para el bien común y manejar los bienes públicos en función de la sociedad, sino al contrario. Al contrario, es el instrumento no para delinquir, el instrumento para hacerse, ¿no es cierto?, de bienes a la mala manera. Ese es un tema sumamente importante, compañeros y camaradas, que tenemos que ver. Ese es el país que tenemos ahora. ¿Qué ha ocurrido? Como ha estado ya en efervescencia, he estado hablando de que aquí tiene que haber grandes cambios. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Hay una pelea entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no es cierto? Pero la pregunta ¿es una pelea por cambiar el modelo? ¿Ah? ¿Por cambiar el capítulo económico? ¿Por devolver el rol social del Estado? ¿Por afirmar la gratuidad de los servicios públicos? No, nada de eso. Es una pelea por quién conduce la continuidad del modelo. Ahí está el problema. Y es una válvula de escape este paquete de reformas para que esto no pueda estallar. Por eso cuando se planteó el referéndum, ¿no?, que escribía el comercio y todo lo demás, vía Vizcarra, ¿sí o no? El grupo de comercio no es un grupo periodístico solamente, es un grupo económico mucho más grande que todos en el Perú. Está en las AFP, está en la salud, está en la educación, está en las minas, está en la pesca, está en qué más, hasta el Conlan Chile se ha asociado al grupo de comercio, ¿no? Está en la minería, está en la televisión, está en los periódicos. Es un grupo tremendo que se ha levantado ahora sí completamente en función del manejo, ¿no?, del modelo, etc. Pero usted decía, vaya al referéndum, pues ya no le sirve el fujimorismo, que está desprestigiado, ¿sí o no? Sí, pues decían, vaya al referéndum, pero no hay que hacerle caso a esos cantos de sirena de gente que está planteando que en el referéndum se plantee una nueva constitución. O sea, aquí han planteado un paquete, ¿no?, de medidas que no van más allá del propio circuito, y lo diseño bien rápidamente. Hoy, y es parte de nuestra... A veces no vemos más allá de lo aparente. ¿Y en qué nos hemos quedado? Reforma de justicia, miren lo que ha quedado. En nada. En nada. Estamos diseñando. Ideológico, político, programático. Plataforma de lucha, programa político, camarada. Miren, pero vamos a ver qué cosa es lo que ha ocurrido. No hay esa reforma de justicia, ¿a dónde va? Miren, ya quedó en cero. El tema electoral, que ahí viene pues todo. ¿Cuál es el tema electoral? Dice, ahora se puede inscribir un partido con no sé cuánto por aquí, quedan más o menos 20 y tantos mil. ¿Qué cosa? 20 y tantos mil militantes, que no es lo mismo que el simpatizante que va en la esquina y que firma por mí. ¿Esto es sencillo? No es sencillo. Y si se inscribe en las elecciones internas, tiene que participar en elecciones abiertas, un horizonte de 280.000 votantes. Oiga, eso, en un mismo día votarán todos los partidos. ¿Dónde van? La ilusión de los 20 y tantos mil afiliados, partidos propios. ¿Quiénes tienen más opción de ganar? Los que tienen dinero, no, maestro.
y se habla que la segunda vuelta solamente van, la segunda vuelta, 1 y 2, ahí recién se van a elegir los congresistas. Eso pareciera una curiosidad, pero no es curiosidad. Eso fortalece el bipartidismo de lo que tienen ese país. Por eso hay que ver no la hojarasca, sino el fondo. ¿Qué hacer? Es el problema. Nosotros insistimos en lo que tenemos que entender, qué cosa es lo que está ocurriendo en el país. Si no, simplemente no vemos de dónde sale esto y por qué es necesario un cambio sustancial en el rumbo que tiene nuestro país. Nosotros decimos que hay que refundar esta república porque está completamente agotada. Ya no da más. Hace agua como esos barcos viejos que tenemos por todos los lados. No da más. Una nueva república con un proyecto de país que le fije el horizonte, que sepa dónde ir, qué tipo de país queremos. Esa nueva república y ese proyecto de país tiene que tener un sustento, un soporte político y jurídico. Político y jurídico, una nueva constitución. La constitución no es cualquier ley, es la definición política y jurídica del país que tenemos o que queremos. ¿Qué tipo de derechos ciudadanos? ¿Qué tipo de Estado? ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Qué tipo de economía? ¿Qué tipo de educación? ¿Qué tipo de salud? Todo eso. ¿Qué tipo de aparato productivo? ¿Cómo vamos a ver el tema del trabajo? Está definido en la Constitución. Y eso es lo que tenemos que ver. Ahora, ¿cómo se llega a eso? Solo no lo vas a poder hacer. Por eso nosotros aquí reafirmamos como partido la necesidad de la más grande unidad de todos los agraviados por este modelo, de todos los que quieren que cambie este país. Algunos quieren que cambie algo, otros un poco más. Nosotros tenemos un horizonte mucho más allá, pero no importa, todo lo que queremos que cambie y que se termine este régimen de oprobio y este régimen perverso, tenemos que apuntarlos. Y no solamente los izquierdistas, los comunistas, los socialistas, sino el habitante común y corriente, el que siente la pegada, como decimos por allí, el que quiere que cambie esto, el que ya está cansado de corrupción y de impunidad. Y eso no es solamente los políticos, sino también de los dirigentes sociales. Por eso nosotros estamos tratando de articular esto. Lamentablemente, bueno, repetir, con estas nuevas medidas, muchos se han ilusionado y lo que estamos ya tejiendo mucho más allá, y no vamos a esperar todavía porque podemos tener cada uno nuestra inscripción, y eso es una barbaridad. Es decir, si eso se produce, ¿no es cierto?, y no nos juntamos, el objetivo de desparramar a la fuerza del cambio se habrá logrado, y efectivamente se va a asentar, ¿no es cierto?, el continuismo de este modelo, y va a ser peor que antes, porque ahora la gente que quiere orden, ¿sí o no? Y el orden puede venir de cualquier lado. Ya se cansa de tantas cosas del desorden, decir, no, aquí necesitamos mano dura. Puede venir también lo que ha venido en otros países, una corriente, una alternativa autoritaria, ¿no es cierto?, que va a ir contra aquellos que le llaman a la fiesta, porque estamos contra el modelo. En ese sentido, nuestro Congreso y nuestro partido está planteando en persistir, ¿no es cierto?, en la forja de la más amplia unidad por el cambio democrático, patriótico y de justicia social en general. Y eso significa que vayamos nosotros haciendo pedagogía en la gente, de la necesidad de ir articulando la perspectiva de juntarnos todos en función de empujar a que se abran las puertas para tener la articulación de una nueva constitución. La nueva constitución es un asunto de correlación de fuerzas, no es de una cuestión de un día para otro, y tenemos que trabajarlo de esa manera. Pero hoy han lanzado el caramelito de la fácil, aparentemente fácil inscripción, ya eso que está desatando lo que estamos marchando. Vamos a insistir en eso, y ese es el llamado que hacemos nosotros, ¿no?, como alternativa global a este asunto, porque alternativa tenemos también para cada aspecto, pero eso es otra cosa, ¿no es cierto? Pero en términos generales creo que tenemos que juntarnos todos aquellos que no damos más, queremos darle un rumbo, un cauce, ¿no es cierto?, una orientación a la gente que ya está, ¿no es cierto?, hastiada de tanto corrupción y tanta dilapidación, tanta impunidad, tanta afrenta que se hacen a la inteligencia de todos esos portavoces mediocres que lo único que están haciendo es salvaguardar los intereses que no son del país, sino son intereses de partido. Muchas gracias.